Señor. Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el gobernador de todo, de nuestras vidas, el dador de vida, el dador de propósito.
Dios, eres eterno, principio y fin, y Cristo Jesús, Hijo de Dios, eres eterno, principio y fin, Cristo Jesús, Hijo de Dios, eres eterno, principio y fin, Cristo Jesús, Hijo de Dios, eres eterno, principio y fin. Eres eterno, Señor, precioso, dador de vida, el dador del propósito. Eres tú, te adoramos, nos creaste para adorarte, Señor. Y te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. No hay nadie como tú, único Rey. Precioso, divino, Nadie se compara a ti, Señor. Nadie se compara a ti, Señor. Porque tú eres el Rey de Reyes, el único Señor que tiene todo el te gobierno, adoramos. que reina sobre todo, que reina sobre todo, Señor. Santo eres tú. Gracias, Señor Jesús. Glorioso el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado eres, Señor Jesús. Qué lindo lo que el Señor está haciendo en este congreso regional. Creo que es más el hambre de lo que Él va a decir que el hambre física. Ahí sí se acabaron los amenes. Pero vamos a continuar entonces y vamos a darle al tiempo de vuelta al apóstol Abraham para que nos imparta lo que el Señor ya tiene para nosotros. Amén. Gloria a Dios, qué lindo. Pueden sentarse. Me informaron que ya los hermanos de Cincinnati ya están presentes. Qué bueno, Dios les bendiga. Vienen a ver si su pastor está aquí. A supervisar a su pastor. Allá. Amén, amén. Pero acaba de llegar el pastor. Allá. Viene llegando. Muy bien. Hemos estado hablando sobre la importancia de ser enseñados por el Espíritu Santo, porque Él nos va a recordar todo lo que Jesús ha dicho. Ahora, ¿por qué no ha funcionado? ¿Por qué no, hasta la fecha no vemos que funciona? Y no es porque el Espíritu Santo esté haciendo las cosas incorrectas, sino es porque hay cosas incorrectas que estamos haciendo. Estamos dejando vacíos, deficiencias, no leer, no oír, por lo tanto no entendemos. Entonces, si no pasan esas tres cosas, el Espíritu Santo, por más que quiera obrar en nosotros, no lo va a poder hacer, porque hay choques, hay electricidad, hay un cortocircuito.
Por eso, para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros, tienen que darse esos pasos, ese proceso, para que podamos hacer las cosas y ser guiados directamente por el Espíritu Santo. Es sorprendente el ver cómo Jesús hizo eso. Fue a leer ¿a dónde? A la ley de Moisés, a los profetas y a los salmos. Ahora, veamos esto muy importante. Él fue a leer qué el Padre decía de él. ¿Qué dijo de mí? Dice. Ahora, parece curioso esto, porque Jesús estaba antes de la creación con el Padre, estableciendo ¿qué cosa? Todo. Y ahí delinearon ¿qué cosa? Todo. En otras palabras, hubiera hecho Jesús, si yo estuve ahí cuando todo se planificó, ¿para qué voy a ir a leer? No sé si me estoy dando a entender. ¿Para qué voy a ir a leer si ya nosotros estuvimos ahí, ya lo acordamos? Con eso basta. Pero para enseñarnos lo que hace una persona llena del Espíritu, por eso es que Él nos enseñó eso. Y Él se basó ¿en qué? En ir a leer a la ley de Moisés, a los profetas y a los salmos, para enseñarnos que alguien que es guiado por el Espíritu sigue un proceso y se somete a ese proceso que el Espíritu Santo ha determinado. Si Él lo hizo así, que Él determinó, ¿y por qué tuvo que ir a leer? Cuanto más nosotros, ¿verdad? Que somos criaturas de Dios, hijos de Dios por la obra de la redención, tenemos que conocer qué es lo que el Padre quiere de nosotros. Amén. Muy bien. Ahora, volviendo entonces a la obra del Espíritu Santo, todo lo que estamos viendo es para que nosotros comprendamos por qué el Espíritu Santo no puede obrar, cuántos estorbos hay. Ahora, el Espíritu Santo, si algo quiere hacer, aquí en Ezequiel capítulo 36, la Escritura nos revela el porqué. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestra vida? (36:27). ¿Qué dice Ezequiel 36:27? Pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? Mi espíritu. ¿Quién lo va a poner dentro de nosotros? Es el Padre, es Dios. Pondré mi espíritu dentro de vosotros. ¿Y qué dice? Y haré, ¿quién? Dios va a hacer que andemos, ¿en qué? En sus estatutos, que guardemos sus preceptos y que los pongamos por obra. Tres cosas. ¿Cuáles tres cosas? Él va a hacer, ¿qué cosa? No es el Espíritu Santo, es Él el que va a hacer, de acuerdo a la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, que andemos, ¿qué dice? En sus estatutos, que guardemos sus preceptos y que los pongamos por obra. Tres cosas. ¿Cuáles tres cosas? Andar, guardar y poner por obra. A ver. Todos juntos. Otra vez. Vamos a ver quién hay un voluntario. Levante su mano ahí. Tú. A ver, dinos tu nombre para todos ahí. Benjamín, ponte de pie, por favor. Benjamín, diles a todos qué es lo que tú tienes que hacer por producto de que Dios ha puesto el Espíritu Santo en ti. Guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Muy bien. A ver, ¿quién más?
una señorita, una hermana, un hermano también, o sea. Allá, ¿cómo te llamas? María, dilo fuerte. ¿Qué tienes tú que hacer? Muy bien, todos juntos. Andar en sus estatutos. Otra vez. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estatutos y preceptos? Eso dice uno de los... A ver, ¿cuál es la diferencia entre estatutos y preceptos? Estatutos son leyes constitutivas, es lo que rige, por ejemplo, un país o una empresa o un qué, es lo que determina qué es lo que hace. Está hablando entonces de leyes y principios del reino de Dios. El reino de Dios tiene sus estatutos. No es algo que yo voy a programar, es algo que ya está programado. Es algo que ya está dicho, y hay leyes y hay ¿qué? Estatutos. Ahora bien, el precepto, ¿cuál es? ¿Cuál es el precepto? Es una orden que tiene que ver con modelo. Así como el Señor le dijo a Moisés, mira y hazlos, pero conforme a ¿qué? Al modelo. No es solo haz esto, sino hazlo, pero con la forma esta. Esa es la diferencia del estatuto al precepto. El precepto, ¿qué hace? Nos establece ya un ¿qué? Un modelo, nos dice cómo debe de quedar las cosas. Ahora viene el Señor entonces, ¿y qué está diciendo? Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, dice el Señor. ¿Qué significa esa palabra haré? Que va a hacer que pase. Por eso es que no debe haber duda en nosotros que tal vez, que quizá voy a cambiar, que quizá voy a ser transformado, que tal vez voy a ser transformado. No, la Escritura dice haré, y si Él dice haré es porque lo va a hacer. Que está ya que determinado que lo va a hacer. Amén. Amén. Así que nadie debe salir aquí diciendo, bueno, que tal vez voy a cambiar, tal vez voy a ser transformado. No, Él lo va a hacer. Aleluya, amén. Muy bien, haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y que los pongáis por obra. Ahora, son tres cosas que nosotros debemos de hacer. Tres cosas, por ejemplo, ¿cuál? Andar. Ahora, algunos solo conocemos los estatutos, pero no andamos en ellos. ¿Qué es andar en ellos? Es vivirlos. ¿Qué es guardar sus preceptos? Es aquel modelo trasladarlo para acá y que yo me convierta también en ¿qué? En modelo. Por eso es que el crecimiento y la multiplicación no es solo multiplicación de números, sino es multiplicación de modelos. Amén. Muy bien, ahora, pero que guardemos, dice, sus preceptos y que los pongamos por obra. Ese es el talón de Aquiles de la iglesia. La falta de ¿qué? De poner por obra. Ahora, nosotros lo podemos poner por obra solo por la obra del Espíritu Santo. Porque es Dios el que nos hace ¿qué? Ponerlos por obra. Entonces vuelvo otra vez. ¿Por qué alguien no los pone por obra? Porque él no está lleno del Espíritu Santo. Por eso urge, precisa estar lleno del Espíritu, porque el mismo Espíritu Santo va a hacer conforme al propósito de Dios, que yo ande en ¿qué? En sus estatutos, que guarde sus preceptos y que los ponga por obra. No a la fuerza, no empujado, no qué cosa, no por una motivación humana.
No por qué cosa. Mire, hermano, si usted hace esto y si va al grupo de comunión familiar, mire, le vamos a dar $20. No, no es por eso. Es porque yo entiendo que estoy sometido a un gobierno y es el gobierno del Espíritu. Porque para eso pone el Señor el Espíritu Santo en mí. Entonces, una persona llena del Espíritu que expresa. Gloria a Dios, sí va a hablar en lenguas, es cierto. Pero más que hablar en lenguas, ¿qué es? Va a sanar enfermos también, gloria a Dios. Eso lo debe hacer todos. Dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Qué va a pasar? Echarán fuera demonios, sanarán enfermos. ¿Qué más? Y hablarán nuevas lenguas. O sea, todo cristiano debe hablar nuevas lenguas, no porque sea pentecostal. Porque el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo en ninguna parte dice que es para hacernos pentecostales. Pero sí dice que es para hacernos espirituales, para que andemos en la vida en el Espíritu. Entonces yo hablo lenguas no por ser pentecostal, yo hablo lenguas porque soy lleno del Espíritu o tengo el Espíritu Santo. Entonces, pero más que hablar lenguas, el Espíritu Santo es para qué? Andemos en sus estatutos, guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. ¿Cómo evidencio yo que estoy lleno del Espíritu? Andando en sus estatutos, guardando sus preceptos y que los estoy poniendo por obra. De ahí, aunque alguien me venga, mire hermano, es que yo estoy lleno del Espíritu y que mire que aquí, mire que allá, mire que el otro. No, si no miro que anda en sus estatutos y guarda sus preceptos y que ejecuta, los ejecuta. Todo es que cuento, todo es vanidad. Todo es solo fantasía. Ahora, por esa razón, viene el apóstol Pablo y dice en Efesios 4:17 que la iglesia de Éfeso, conociendo el propósito del Señor, conociendo el diseño, conociendo el plan, sin embargo dice que vivían conforme a los otros gentiles. En otras palabras, tenían otro diseño. No oían al Espíritu Santo. No andaban según el Espíritu, no guardaban los preceptos de Dios ni los ponían por obra. Por eso contristaron al Espíritu Santo. Y por eso ahora viene el apóstol Pablo y le dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más que sed llenos del Espíritu. Y aquí el Espíritu Santo hoy quiere arreglar esta situación hoy en medio de nosotros y quitar toda confusión o acomodamiento o conformismo, porque viene el apóstol Pablo y ¿qué les dice? ¿Más sed qué? La llenura del Espíritu Santo no es opcional. La llenura del Espíritu Santo es una necesidad en nuestra vida. Y esa debe suceder cuando nos convertimos al Señor. Pero si no ha sucedido debido a la falta de diseño, a la falta de enseñanza, debe pasar lo más pronto posible. No debe pasar ni un segundo más, ni un día más sin ser llenos del Espíritu. Ahora, quiero que veamos esto antes de explicarlo de la iglesia de Éfeso, pero veamos lo que Jesús dijo. Y sé que esto golpea un poquito el aspecto doctrinal tradicional. Pero para eso estamos aquí, para votar argumentos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción, dice. Lo usamos mucho para demonios, pero ahí dice para destruir fortalezas. Y el Señor me ha traído aquí también para destruir fortalezas. Ahora bien, veamos lo que dice el Señor. En Juan capítulo 3 y versículo 3. Por favor, léalo porque no quiero que después diga que dije una herejía. ¿Qué dice ahí?
Respondió Jesús y le dijo, ¿qué cosa? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo. Ahora Jesucristo se lo está presentando de una manera que el que no naciere de nuevo no puede, ¿qué dice? Veámoslo de una manera, solo por darme a entender, positiva. Entonces, el que nace de nuevo, ¿qué hace? Sí puede ver el reino de Dios. Fíjese otra vez, el que nace de nuevo, ¿qué dice ahí? No lo digo yo, lo dijo Cristo. Puede ver, ve el reino de Dios. Otra vez, repita conmigo, el que nace de nuevo, ve el reino de Dios. Ahora, ¿cómo se nace de nuevo? Siendo bautizado en agua. Porque dice que el bautismo en agua es ¿para qué? Es evidencia de muerte. Soy sepultado y resucito a nueva vida, en novedad de vida. Entonces, ¿de qué está hablando ahí? El que nace de nuevo, en otras palabras, ¿qué está diciendo? Sí, pero entonces, ¿qué pasó con él? Él fue bautizado entonces ¿en qué? En agua. Ese que hace, fíjense en esto, ese que hace según dijo Cristo ahí, puede ver el reino de Dios. Quédese allí con ese puede ver el reino de Dios. Pero ahora el versículo 5 amplía un poquito y ya nos lo da más completo. ¿Qué dice otra vez? De cierto te digo, ¿qué cosa? Ahora ya no es solo nacer del agua, sino ahora es también ¿de qué? Entonces ya no es solo nuevo nacimiento, sino es meterme al gobierno de Dios, a la vida en el Espíritu. Por eso es que Pablo, cuando llega a la iglesia de Éfeso en Hechos 19, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. ¿Y por qué no les habían hablado del Espíritu Santo? Porque les habían hablado de un bautismo de arrepentimiento, el bautismo de Juan, y el bautismo de Juan no implicaba el bautismo con el Espíritu Santo. Pero el bautismo de Jesucristo, el bautismo de agua, sí se le debe dar seguimiento con el bautismo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Por eso dice, y los bautizó, dice. ¿Qué hizo? Los metió al agua otra vez. Pero ya no otra vez que hubiese un bautismo, otro bautismo, sino los metió al correcto, al orden, los ubicó. Dice que los bautizó y luego les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué no les ministró el Espíritu Santo sin ser bautizados en el orden correcto? Porque tenían que nacer de nuevo. Ese es el orden. Hay personas que no han nacido de nuevo y quieren que les ministremos el Espíritu Santo. Pero se nace de nuevo cuando soy bautizado, pero en el bautismo correcto. Por eso urge, precisa que me mete al orden. No, mire, es que yo antes me bautizaron porque me dijeron que si no me bautizaban no me podían casar. O si no me bautizaban no podía tocar el teclado. O si no, no podía recoger la ofrenda. O si no, no podía ser parte, voy a decirlo en el tiempo antiguo, del consistorio. O no podía ser parte, ni siquiera testificar. Se bautizó incorrectamente. La otra cosa es que todo el tiempo, por lo menos a mí me lo enseñaron así, todo el tiempo me enseñaron que el bautismo era un símbolo. Y todas las demás iglesias enseñan que el bautismo es un símbolo. Y la Escritura no dice que es símbolo, porque si no fuera símbolo el nacer de nuevo. Si es un símbolo el bautismo en agua, quiere decir que es un símbolo el nacer de nuevo y es un símbolo la vida en el Espíritu. Pero eso no es símbolo, es realidad.
Eso pasa en nuestra vida. Entonces el bautismo no es símbolo, el bautismo es para muerte, sepultura y nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Pero a ese que se bautiza, él puede ver el reino de Dios, pero a él hay que ministrarle el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sea lleno del Espíritu Santo. Cuando dice la Escritura, id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está incluyendo eso. No solo el bautismo en agua, sino el bautismo en el Espíritu. Porque dice la Escritura en 1 Corintios 12:13 que es el Espíritu Santo que nos bautiza en un cuerpo. Nos mete a un cuerpo. ¿Y qué significa un cuerpo? No solo relación, no solo comunión. Estamos viviendo como cuerpo porque tenemos buena comunión. No, el cuerpo también significa orden. Hay una cabeza, hay una estructura. El cuerpo significa gobierno, porque la cabeza es la que manda. La cabeza es la que le dice a todo el resto de los miembros de mi cuerpo qué cosa, qué hacer. Levanta la mano, bájala, levanta la otra, bájala, pero ¿quién le dice? Entonces, cuando dice que nos mete a un cuerpo, no solo nos está metiendo para vivir en comunión y relación y somos el cuerpo de Cristo, qué glorioso, sino nos está hablando que nos mete a qué cosa, a un orden, a una estructura, a estatutos, a leyes, a principios, a preceptos que tenemos que guardar. Porque la mano no puede decir, no, yo no voy a hacer lo que la cabeza diga, yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Eso cómo se le llama? Sí, pero ¿cómo se le llama si alguien lo sabe médicamente? Cuando ya un brazo o una pierna no le hace caso a la cabeza. Bueno, dejémoslo así. O sea, tiene su nombre. ¿Por qué? Porque ya los miembros del cuerpo no están haciendo caso a la cabeza, sino hacen lo que quieren. Imagínense que esta pierna quiera salir para acá y esta otra para allá. Me voy a quebrar. O esta mano aquí, la otra para abajo y así voy a andar. Todo contrario, cada un miembro haciendo lo que quiere. No, lo que nos está hablando del cuerpo, ¿qué es? Es gobierno. Por eso dice que el Espíritu Santo nos bautiza. Si usted, mejor lo leemos, 1 Corintios 12:13, porque sí quiero que tengamos fundamento bíblico. Dice que el Espíritu Santo nos bautiza en un cuerpo. Entonces, cuando somos llenos del Espíritu Santo, no es solo para hablar en lengua, sino es para ¿qué? Para entrar en un gobierno, en una estructura. Por eso Pablo les dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz. Es un traslado de un reino a otro reino. No es que ahora soy libre para hacer lo que yo quiera, no, soy libre para hacer lo que el Señor quiere. ¿Qué dice ahí en 1 Corintios 12:13? Fuimos todos bautizados, ¿qué dice? ¿Quién es el que nos bautiza en un cuerpo? ¿Qué significa bautismo? Introducir. ¿Quién es el que nos introduce a un cuerpo? Es el Espíritu Santo. Por eso es que se debe ministrar el Espíritu Santo. A toda persona que se está entregando al Señor no solo se le debe llevar el bautismo en agua, sino se le debe llevar ¿a qué? A que sea lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque desde ahí entra ¿qué cosa? A un gobierno. Pero hoy como se ha dejado el bautismo con el Espíritu Santo para después, por eso es que encontramos que hay ¿qué cosa? En la iglesia una hermosa cantidad de hermanos que no están en el gobierno de Dios, oyéndolo de Dios, pero ¿qué? Pero ¿por qué no se sienten en el gobierno de Dios? Porque no han sido introducidos en un cuerpo. Porque en el cuerpo, ¿qué pasa? Hay una estructura, hay un orden. La mano no puede estar atrás, el oído no puede estar aquí. Todo hay un orden. Dice que Dios colocó a cada uno en su lugar. Entonces, ¿a qué nos lleva la vida en el Espíritu? A orden. Cada uno ubicado
en su respectivo ¿qué? Lugar y haciendo la función que corresponde. Amén. Amén. Ahora, volvamos entonces a Juan 3:5 para que lo comprendamos mejor. Ahora, ya vimos en el 3 que el que nace de nuevo ve el reino de Dios. Pero el que nace del agua y del Espíritu, ese ya es diferente. No ve solo el reino, sino que dice, entra al reino de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que lo introduce a ese reino, lo mete a ese gobierno, lo mete a la vida de cuerpo, por lo tanto puede andar la vida en el Espíritu. Amén. Amén. Ahora, una cosa es ver nada más, pero la otra cosa es que entrar. Se las voy a ilustrar con esta diferencia. Dios le dijo a Moisés, no vas a entrar, pero vas a ver la tierra. Qué bonita. Me imagino que Moisés se puso a llorar ahí, ¿va? 40 años de estar lidiando con este mundo de gente y ahora no puedo entrar, ¿va? Pero sin embargo los demás, Josué sí entró, ¿va? Muy diferente. Y hay hermanos que han nacido nuevo, pero solo están viendo el reino de Dios, pero sin gobierno. Por eso es que le dice a la iglesia de Éfeso, vosotros andáis como los otros gentiles. O sea, habían nacido de nuevo, pero sin gobierno. Puede haber gente nacida de nuevo, pero sin gobierno. ¿Pero por qué están sin gobierno? Porque no están llenos del Espíritu Santo. Porque una de las funciones del Espíritu Santo, dice en Ezequiel 36, el pasaje que ya leímos, que nos mete, que nos hace guardarlos, andar en los estatutos, guardar los preceptos y ponerlos por obra. Cuando dice andad en el Espíritu, entonces ¿qué está diciendo? Andad en el gobierno de Dios. En otras palabras, ya poniéndolo más sencillo o más explicado, andad en obediencia. Andad en obediencia. Entonces, ¿qué es lo que realmente el Señor quiere de nosotros? Que no solo veamos el reino de Dios, sino que entremos al reino de Dios. Amén. Ahora, todo discípulo que no está, y cuando hablo de discípulo, hablo desde el pastor hasta abajo, que no ha entrado al reino de Dios y que solo está viendo el reino de Dios, debe meterse al orden y debemos meterlo al orden. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso le hace partícipe de la guía del Espíritu y de ser lleno del Espíritu bajo la guía y dirección de lo que el Padre ha dicho, entonces será cumplido en la vida de él. Amén. Amén. Muy bien, ahora sobre esa base, sobre ese fundamento, veamos ahora la iglesia de Éfeso en Hechos 19. Y aquí es donde muchos pensamos en que ya no necesitamos más llenura. Hechos 19, ¿qué dice? Aconteció, versículo 1, que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino ¿a dónde? Entonces, ¿de qué iglesia estamos hablando? De Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿qué cosa? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, ¿qué cosa? En el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó, ¿qué cosa? Con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que ¿qué? Que creyesen en aquel que vendría después de él. Este es en Jesús el Cristo. Y empezó a ubicarlos. Pero ¿qué dice el versículo 5?
Dijeron, no, entonces no estamos en el orden. No reclamaron, pero si de todas maneras ya fuimos bautizados y lo hicimos de todo corazón. Y lo hicimos entendiendo que Dios quería que lo hiciéramos. Nuestra actitud fue correcta, pero eso no significa que sea el orden. ¿Qué hicieron en el versículo 5? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, o sea, fueron bautizados en agua. La pregunta es, ¿y no ya habían sido bautizados? Pues ahí es donde hay conflicto. Pero si eso yo lo hice ya, pero como símbolo, pero como solo para dirigir o solo para casarse. Pero cuando ya lo entendieron, ¿qué pasó? Fueron bautizados en el nombre de Jesús. O sea, Pablo los metió al orden. Pero ¿qué dice el versículo 6? Y habiéndoles impuesto Pablo las manos. Ahí está el punto. Fíjese que no les impuso manos mientras no fueron bautizados en agua. Mientras no eran nacidos de nuevo, porque es el Espíritu Santo que el mundo no le puede recibir ni le conoce. Establece orden a quién hay que ministrar el Espíritu Santo. ¿A quién hay que ministrar el Espíritu Santo? A los nacidos de nuevo, a los que han sido bautizados para meterlos en el cuerpo de Cristo, en el gobierno de Dios, bajo la guía y dirección del Espíritu Santo. Ahí es donde se ejecuta completamente, ¿qué cosa? El proceso de salvación. Por eso es que, mire, es tan linda la palabra. Por eso dice, id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A esos, ¿qué dice? El versículo 20. A esos son los que hay que enseñarles. ¿Pero por qué a esos hay que enseñarles? Porque ya están bajo gobierno. Entonces lo que se les enseña, ¿qué va a pasar? Lo van a hacer. Pero ¿por qué hoy se les enseña y no lo hacen? ¿Pero por qué? Porque nosotros como pastores no hemos seguido, ¿qué cosa? El orden. Principia con nosotros. De alguna manera nosotros estamos paralizando al resto de la iglesia. Y por esa razón tenemos que cambiar. Podemos estorbar al resto de la iglesia, podemos atrasar el resto de la iglesia. Es que nosotros podemos atrasar, incluso un grupo de comunión familiar. Hermano, ¿y cómo va con las lecciones de, ¿cómo se llama? De identidad, un ejemplo. Bien, hermano, ahí vamos despacio. Fíjese que con una lección nos llevamos hasta 3, 4 reuniones. Quiere decir que solo con identidad se pasan los 7 meses. Ahí está trazando el proceso que el Señor estableció. Entonces el discipulador llega a ser estorbo. O el pastor llega a ser estorbo para que la iglesia crezca y desarrolle. Sí, yo puedo atrasar. Yo, por ejemplo, muy bien podría estarles predicando cosas del pasado y no dar estas revelaciones, pero si yo no las doy, yo les estoy atrasando a ustedes. Pero yo prefiero darlas, que aunque ustedes no la hagan, aunque sé que lo hacen, pero voy a suponer que no lo hagan, pero la responsabilidad no está en mí, ya está en ustedes. Pero mi responsabilidad es darla, mi responsabilidad es guiarles, mi responsabilidad es mandarles a que hagan según el diseño. Pero que no, el atraso no sea por culpa mía, sino el atraso sea por culpa de alguien, de un discípulo, de un discipulador, de un pastor o de una esposa de pastor que no quiere. Pero mi responsabilidad es llevarlo a que él lo haga. Porque el Señor me ha enseñado para eso. Por eso es que el Espíritu Santo me habla. ¿Para qué? Para que yo lo dé. Por eso es que oigo al Espíritu Santo, pero ¿para qué? Para que así como el Espíritu Santo oye a Cristo y Cristo oye al Padre, así también yo lo pueda dar a la iglesia.
Ahora bien, entonces, ¿qué dice? ¿Cuándo fue cuando oraron imponiéndole las manos? ¿Cuándo? Cuando fueron bautizados en agua. ¿Cuándo oramos por la gente para ser bautizada en el Espíritu? En la práctica, ¿cuándo oramos? A los 5 años, 10 años. A los 20 años. De que hasta en la iglesia y hasta predica y hasta pastorea. Qué importante es ver el orden, ser cuidadosos con el orden. Mire, todo el orden que Pablo hizo fue el orden que el Señor estableció en la gran comisión. No se salió Pablo del orden. ¿Por qué no oró antes? ¿Por qué no oró desde que les hizo la pregunta? ¿Recibiste el Espíritu Santo? No, pues venga, vamos, recíbanlo. Pero eso es lo que hacemos nosotros. No, Pablo primero discernió, los midió. Vio dónde estaban ubicados. Están desubicados, los ubicó. Les ministró el Espíritu Santo. Y vemos en la Escritura, por ejemplo, en la casa de Cornelio, cuando Pedro estaba hablando, ¿qué pasó? Vino el Espíritu Santo sobre ellos. En Samaria encontramos en Hechos 8 que la gente se entrega al Señor y había un gran avivamiento en Samaria y llegaron los apóstoles rápidamente. ¿Para qué? Él dice que les impusieron las manos. Eso está en Hechos 8. Hechos 8. Y versículo 14. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá ¿a quién? Los cuales habiendo venido, ¿qué hicieron? ¿Qué había pasado con Felipe? Dios lo había usado y un gran avivamiento. Milagros, sanidades, la gente se entregaba al Señor, había gran gozo en la ciudad, pero él no ministraba el Espíritu Santo. Entonces vinieron los apóstoles y ¿qué vinieron a hacer? ¿Qué dice que hicieron ahí? Oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque si no iban a ser, ¿qué cosa? Nacidos de nuevo sin gobierno. Es que yo puedo tener manifestaciones del Espíritu, pero sin gobierno. Yo puedo sanar enfermos, incluso profetizar, pero sin gobierno. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo en Mateo 7, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis la voluntad de mi Padre? Y algunos me dirán en aquel día, ¿qué cosa? En tu nombre. O sea, sí echaban fuera demonios, sí sanaban enfermos. ¿Qué más? En tu nombre echamos fuera demonios. Dice, en tu nombre profetizamos. O sea, yo puedo tener manifestaciones del Espíritu, pero sin gobierno. Y ahí es donde toda la iglesia se confunde. ¿Cómo lo usa Dios con milagros? ¡Uy, qué tremendo! Resucitó a mi suegra y por eso estoy preocupado. ¿Cómo lo usa? Echando fuera demonios. Pero eso no implica que esté bajo gobierno. Por eso era que la iglesia de Corinto habían dones, los 9 dones estaban funcionando, pero sin gobierno. Y Pablo los mete al orden. Hágase todo decentemente y en orden. O sea, no había gobierno. Ahora, voy a explicar esto para que comprendamos bien esta diferencia de manifestaciones y gobierno, pero por eso se hace preciso el estar llenos del Espíritu Santo. Voy a pedir que me traigan esa mesa y aquí lo voy a explicar de una manera sencilla. Pablo les dice entonces a los de Éfeso, mas sed llenos del Espíritu. La pregunta es, ¿y no él les había ido a ministrar el Espíritu Santo pues? ¿Por qué les dice que sean llenos del Espíritu?
Vamos a suponer que esta agua es la llenura del Espíritu y que estos vasos somos nosotros. Esto lleno, por favor. ¿Qué significa lleno? Esto solo la mitad, por favor. O un poquito ahí. Bueno. ¿Esto tiene agua, sí o no? Bueno. Hay personas que fueron llenas del Espíritu así, pero debido al tiempo y a la administración y a las manifestaciones, se quedaron así. Por eso es que precisa mantenernos cada día, ¿qué? Llenos del Espíritu. Tenemos que estarnos llenando. Ahora la pregunta sería, pues, ¿y no ya fui lleno una vez? Pues los de Éfeso fueron llenos una vez, pero ahora viene Pablo y le dice, mas sed llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque ese es algo que constante y permanente. Ahora, entonces, ¿tengo el Espíritu aquí o no tengo? Estoy ilustrando el agua como la llenura del Espíritu. Sí hay, hablo lengua, sí, pero ¿por qué hablo? Porque tengo Espíritu, pero no estoy, ¿qué? No estoy lleno. Esa es la gran diferencia, pues. Ay, apóstol, pero si hablo lenguas, sí, está así, pero no está así. No sé si me di a entender. Sí tiene, pero no está lleno. ¿Y cuántos hermanos están así? Pero no están que, no lo levanto si no se me cae el agua, pero no están así. Y es que lleno es lleno, no es así. Esto no es lleno. No preguntó, no les dice el apóstol Pablo a los de Éfeso, tengan el Espíritu. No, ¿qué les dijo? Sean llenos del Espíritu. Porque si se refería, tengan el Espíritu, podría referirse a esto. Pero llenos del Espíritu se refiere a ¿qué? Pues lleno es lleno. Por eso es que David decía, mi copa está ¿qué? Rebosando. Amén. Amén. Y ese debe ser el estilo de Misión Cristiana del Calvario, que nuestra copa esté rebosando del Espíritu Santo. No así, no solo con manifestaciones del Espíritu. ¿Por qué? Porque el estar lleno del Espíritu me hace estar gobernado por el Espíritu. Porque el Espíritu me va a llevar a ¿qué cosa? A andar en los estatutos, a guardar los preceptos y a ponerlos por obra. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, no, ustedes contristaron al Espíritu Santo. Y les dice, no den lugar al diablo. No se embriaguen con vino en el cual hay disolución, las cosas temporales, las cosas circunstanciales, las cosas que los entretienen. No sean llenos de eso, sean llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque la vida llena del Espíritu es la que me va a hacer, ¿qué cosa? Andar de acuerdo al propósito de Dios. Y si ustedes leen ahí en capítulo 5 de Efesios, (5:18) no se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu. Y sigue hablando lo que es el estilo de vida de una persona llena del Espíritu. Pero mira el 27, ¿qué dice? Ese a fin, ¿qué significa? El propósito de esa llenura del Espíritu, ¿para qué es? ¿Para qué es? ¿A fin de qué? Presentarse a sí mismo, ¿qué cosa? Entonces la pregunta es, ¿quién va a ser la iglesia gloriosa? Sí, pero ¿quién? Según ahí. La que está llena del Espíritu Santo. La que anda en sus estatutos, la que guarda sus preceptos y los que lo pone por obra. Esa va a ser la iglesia gloriosa. La iglesia santa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación ni cosa semejante.
¿Por qué dice a fin? Y le pone todo eso que significa la vida en el Espíritu. Y dice a fin de presentársela. Quiere decir que una persona que no es llena del Espíritu Santo no puede llegar a ser la iglesia gloriosa. ¿Por qué? Porque lo único que da la imagen y la transformación es el Espíritu del Señor. No podemos ser transformados por métodos o sistemas o estrategias. Somos transformados, dice en 2 Corintios 3:18, por el Espíritu del Señor. ¿Quién entonces va a permitir que usted y yo seamos la iglesia gloriosa? ¿Quién? El Espíritu Santo. Pero siempre y cuando nosotros estemos ¿qué? Llenos del Espíritu. Por eso es que urge, precisa que sea lleno del Espíritu, porque esa es la iglesia que Él predestinó. Volvemos a la enseñanza de anoche. Esa es la iglesia que Él se propuso hacer, una iglesia conforme a su corazón. Y la iglesia que viene a encontrar es una iglesia conforme a su corazón. Pero ¿cómo se puede hacer esa iglesia? Esa iglesia no se hace por estrategias ni métodos humanos. Esa iglesia solo el Espíritu Santo la puede hacer a la imagen de Jesucristo. Porque ahí mismo dice, siendo transformados ¿qué? De gloria en gloria a su misma imagen. El único que nos puede dar la imagen de Cristo es el Espíritu Santo. Ya nos puso en qué pensar, ¿verdad? Aleluya. Ya se me afligieron. Ya los miro asustados. Pero para eso vine, para asustarlos. Para que eso nos lleve a buscar al Señor, tal como Él quiere. Amén. Amén. Ahora, Dios no nos quiere así. La otra lección que quiero sacar con esto es, si ustedes ven, hay tres, ¿qué cosa? Niveles de personas. Yo puedo llenar puedo llenar y puedo llenar este. Y los tres estarían ¿qué? Llenos, solo que uno con menor capacidad, otro con mediana capacidad y otro con más. Ahora el Señor dice que Él ha puesto en nosotros y nos ha llamado para hacer la plenitud de Cristo. Amén. No así chiquititos. Anoche hablábamos de los pastores y de las iglesias bonsai, ¿verdad? Que se quedaron, ¿qué cosa? Chiquitos, con poca raíz, con poco fundamento, con poco ¿qué? Profundidad, con poco ¿qué? Fruto. ¿Qué más? Bueno, dejémoslo ahí. Sí, yo tengo fundamento, pero poquita. Necesita mucha agua, mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque como no tiene raíz, no está ¿qué? Absorbiendo el agua de la tierra. Necesita mucho cuidado. Yo tengo un bonsai, o tengo varios, pero generalmente cuando salgo y regreso ya los bonsai se secaron. Yo los cuido, los riego todos los días, y ahí estoy. Ya cuando regreso ya sé que no me los cuidaron, ¿no? Están secos. ¿Por qué? Porque esos no son árboles que aparentemente normales, sino son árboles que requieren mucho cuidado, mucha atención. No dependen de sí mismos, sino hay que estarles dando ¿qué? Y a veces un pastor o una iglesia bonsai es una iglesia que depende siempre de todo el mundo. Y oren por mí, por favor, ayúdenme, visítenme, llámenme. Pero no me llama el pastor, pero no me llama el discipulador. Ese es un bonsai, pues. Que está dependiendo. No es como el otro que echa raíces, el mismo ¿qué? El mismo ora, el mismo ¿qué? Se edifica, el mismo se echa la porra, el mismo. Ahora,
yo puedo tener esos niveles, pero de acuerdo a mi capacidad yo voy a ser lleno. Ahora, la capacidad yo la voy a desarrollar. Yo puedo iniciar con esto o con una capacidad menor, pero de acuerdo a lo que esté poniendo por obra, ¿qué va a pasar? Puedo pasar aquí y después puedo pasar a este nivel. ¿Se recuerdan de la parábola de los talentos? A cada uno hay que darle según su. A uno le dieron ¿qué? 5, al otro 2 y al otro 1. ¿Pero por qué? ¿No es injusticia eso, pues? Y no el mundo hoy está reclamando igualdad para todos, pues. Es que todos somos iguales. No. No somos iguales en capacidades, iguales en el Señor. Cuando yo nazco de nuevo y me meto al gobierno de Dios, yo soy un bebé espiritual. Pero voy naciendo, voy desarrollándome. Entonces voy, ¿qué cosa? Ampliando mi capacidad. Pero si yo me quedo estancado y me quedo así, puedo ser como la iglesia de Corinto, niños espirituales, y por eso no nos pudo hablar como a espirituales, o no les pudo hablar como a espirituales, sino como a carnales. Los de Éfeso se quedaron así, como niños fluctuantes llevados, ¿qué? En Efesios 4:14, llevados por doquiera, por estratagema de hombres. Ellos no expandieron su capacidad, ellos se quedaron estancados. Pero ¿cuándo se expande la capacidad? Cuando se ponen los estatutos por obra, cuando se ponen los preceptos por obra y cuando se guardan los estatutos y los preceptos, se ejecutan. ¿Qué pasa? Mi capacidad va ¿a qué? Entonces voy madurando, y cuando voy madurando, ¿qué voy haciendo? Mi desarrollo cada vez va siendo ¿qué? Más grande. Por eso es que a veces hay discípulos que empiezan así junto con su pastor, pero el pastor a veces se queda así y el discípulo resulta así. Es que eso pasa. O a veces resulta así. Pero él está haciendo más milagros que yo. Párenlo, no, deténganlo. Aquí la autoridad soy yo. No, déjenlo que fluya. ¿Por qué? Porque el discípulo está ¿qué? Dándole más que a veces libertad. El quien debiera dar el modelo y el ejemplo es el pastor o la esposa del pastor. Pero a veces hay discipuladores o discipuladoras que son más fluidas que la esposa del pastor mismo. Pero no debe ser así. Es el pastor y la esposa del pastor la que debemos ser modelos. Ejemplos no solo en testimonio, en fe, sino modelos en ¿qué? En expandir nuestra capacidad. ¿Por qué razón? Porque el Señor dice cuál es la estatura del varón perfecto. Sí, Cristo, pero ¿qué dice ahí? Efesios. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ya se me cayó agua aquí, pero no sé. De la plenitud de Cristo. O sea, ¿cuál debe ser nuestra capacidad? La plenitud de Cristo. Pero esto no es plenitud. Esto solo que es tener algo, pero no es tenerlo todo. Pero esto ¿qué es? No, lleno, por favor. Sí. ¿Esto qué es? Esta es plenitud. Y dice que nuestra medida debe ser ¿qué cosa? ¿Cuál debe ser nuestra medida? No un poquitito. Lleno, pero lleno ¿en qué? No lleno de este tamaño, no lleno de este tamaño, sino lleno según la medida que Él estableció. Y la medida que Él estableció en cada uno de nosotros, ¿cuál es? ¿Cuál es? No los oigo. Dígale a uno, dos o tres, tu medida es la plenitud de Cristo. Dos o tres, dígaselo ahí, tu medida es la plenitud de Cristo. No es así un puchito, que diga un poquito. No es así, no es así, no es así. Es plenitud de Cristo en nosotros. Y eso solo lo da el Espíritu de Dios en nuestra vida.
Aleluya. Amén. La pregunta es, ¿a qué nivel estamos ministrando ahora? Como discipulador, ¿en qué nivel estoy ministrando? ¿En la plenitud de Cristo o en la plenitud de la niñez? Como pastor, ¿en qué plenitud estoy ministrando? Como esposa de pastor, ¿en qué plenitud estoy ministrando? Como discípulos de Jesucristo, ¿en qué plenitud estamos? La medida que Él estableció, no el apóstol Abraham, no Misión Cristiana del Calvario, no el cuerpo ministerial, no ninguno, nadie de la misión, porque el que manda en la misión es Cristo. Y nosotros, apóstol Abraham, cuerpo ministerial, asistencia apostólica, lo que vemos es qué dice Cristo y eso es lo que establecemos. Ahora, ¿cuál es la medida que dice Cristo? ¿Y cuál es la medida entonces que usted y yo debemos de tener? Entonces, cuando el Espíritu Santo nos quiere estar llenando todos los días ¿es para qué? Para que cada día nos expandamos más y tengamos más capacidad y ¿qué? Y podemos alcanzar, ¿qué cosa? Amén. Amén. ¿A qué somos llamados entonces? A tener, a alcanzar, ¿qué cosa? Aleluya. ¿Usted a qué fue llamado entonces? Pero para eso necesitamos estar todos los días que llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Ahora, ¿cuál es una de las responsabilidades del Espíritu Santo? Juan 16:14. Mire, el problema de una iglesia que no es llena del Espíritu, aunque haya tenido la experiencia del Espíritu. Hay hermanos que dicen, pero apóstol, si yo hace 40 años fui lleno del Espíritu. Sí, fue lleno. Pero la pregunta no es cuándo fue lleno, sino está lleno. Yo hace 10 años, mire, fui bautizado con el Espíritu. Gloria a Dios por eso. Yo hace 5 años, hace 3 semanas, hace ¿qué más? El tiempo que usted quiera. Gloria a Dios por eso. La pregunta es si está lleno del Espíritu hoy. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué dice aquí en Juan 14? Juan 16 y versículo 14. Qué lindo es, me encanta esa relación entre Cristo y el Espíritu Santo. Él me va a glorificar porque va a tomar de lo mío. ¿Y los hará qué? Entonces, ¿qué nos está haciendo saber el Espíritu Santo? Lo de Él. Por eso es que va a glorificar a Cristo. ¿Dónde? ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? En mí. Entonces, ¿cuál es una de las funciones del Espíritu Santo principales? Es glorificar a Cristo en nosotros. ¿Pero qué significa glorificar a Cristo en nosotros? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Que entonces qué es? ¿Qué es? Que va a poner lo de Cristo en nosotros. Su forma, su medida, su estilo de vida, su plan, su propósito, su diseño, todo. Aleluya. Entonces es glorificar a Cristo en nosotros. ¿Qué dice Romanos capítulo 1? Fíjese que la iglesia de Roma era conformada a este mundo, no al Espíritu del Señor. Romanos 1:21, ¿qué dice? Este es un peligro tremendo que a la iglesia no se le ha llamado la atención al respecto. ¿Qué dice ahí todos juntos?
el 22 y el 23. Ahora, fíjese que está hablando de una iglesia que le conoció, habiendo conocido, ¿qué dice? O sea, la misma escritura afirma que estas personas conocieron a Dios. ¿O no dice así? Ahora, ¿qué pasó habiendo conocido a Dios? Entonces, basado en el versículo que leímos anterior, que el Espíritu Santo glorifica a Cristo en nosotros, entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que esta iglesia, ¿qué? Que esta iglesia, ¿qué? No estaba llena del Espíritu Santo y hacía lo que quería. Tenía otro espíritu, estaba llena de otro espíritu. Entonces no le glorificaron. ¿Y qué es no le glorificaron? ¿Y cuándo es cuando no se glorifica a Cristo en mi vida? Cuando no estoy lleno del Espíritu. Porque el Espíritu Santo glorifica a Cristo en mí. Por eso es necesaria la llenura del Espíritu. Pero escuche esto. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios ¿qué es? Razonamientos y en su necio corazón. Fue entenebrecido, profesándose, ¿qué dice? O sea, en otras palabras, hicieron lo que quisieron. En vez de ser obedientes, el Espíritu Santo nos lleva a ser obedientes, pero otro espíritu nos lleva a rebelarnos contra Dios. Y cambiaron la gloria de Dios, de la imagen de Dios a la imagen del hombre. Puro humanismo metieron ahí. Ya Dios no contaba, era solo las reglas humanas. Dice que cambiaron la gloria de Dios, ¿por qué razón? Por semejanza de imagen de hombre. Ahora, a estos que conocieron a Dios, que no le glorificaron y que cambiaron la gloria de Dios y que cambiaron la imagen de Dios por la imagen del hombre, a estos, ¿qué dice que hizo Dios? No el diablo, Dios. Y aquí lo dice. ¿Qué dice? Versículo 24, por la cual también Dios los entregó. No fue el demonio, ¿fue quién? En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos, ¿qué cosa? Todas esas acciones que las Naciones Unidas, que nuestros países, los gobiernos han aprobado este estilo de conducta, el resultado de ¿qué dice aquí? ¿Resultado de qué? Que no glorificaron a Dios. Esos desórdenes en los cuerpos, esos desórdenes de estilo de vida. Habla de las mujeres y habla de los hombres. El problema es que nuestros países, las Naciones Unidas lo han aprobado, pero ¿por qué? Por estar en contra de Dios. Y todo dice que es resultado, ¿por qué? Que conocieron a Dios, pero no hicieron las cosas que Dios decía. Hermanos, por eso es necesario que nosotros hagamos las cosas como Dios quiere. Porque si no somos expuestos, ¿a qué cosa? A la inmundicia. Somos entregados a las obras del diablo. Y dice que fue Dios el que los entregó. Por eso se hace necesario que nos metamos cada día más a la vida del Espíritu. Pero no por no caer en la inmundicia, sino porque estamos reconociendo que Él es el Señor de nuestra vida, que Él es la cabeza de la iglesia, que Él es el Señor, Él es soberano, Él es la autoridad de la iglesia.
entonces la iglesia va a ser libre de estas conductas y va a establecer orden en los países. Atacando esto, estar en contra, no es estar haciendo manifestaciones en contra de esto, ni estar buscando votos en contra de esto, es estableciendo el reino de Dios. Por eso la iglesia ha sido llamada a establecer el reino de Dios, porque cambia conductas, estilo de vida. Y por eso es que la iglesia va a vivir según el orden de Dios y lo establecido por Dios. Pero ¿qué iglesia? La que es llena del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta lo glorioso de ser lleno del Espíritu? Pero lo tremendo de no ser lleno del Espíritu. La pregunta es entonces, ¿cómo estamos y en qué dimensión nos estamos moviendo? ¿Así? ¿Así? ¿O así? Algunos estamos así. ¿Pero qué? ¿Cómo está, hermano? Seco, viera, no sé qué me pasa, hermano. Es que los hermanos no oran por mí, por eso estoy seco. No está seco porque usted no busca a Dios, porque no está lleno. Yo no me seco nunca por un hermano que ora o que no ora por mí. Yo estoy seco por mi propia responsabilidad, mi relación con Dios. O voy a estar lleno por mi propia reconocimiento de ¿qué? De que Él es Señor de mi vida y que es la autoridad sobre todas las cosas. Aleluya. Así que no empiece a pensar quién es el culpable. Aquí nadie es el culpable, solamente quién es. O somos los culpables o somos ¿qué? Los responsables o los que estamos proyectando nuestra vida hacia el propósito de Dios. ¿Qué nivel estamos ministrando? Dios quiere que lleguemos a la plenitud de Cristo. Amén. Amén. Pero la plenitud es ¿qué cosa? Lo máximo de Él. Aleluya. Amén. Muy bien, pongámonos en pie. Aleluya. Alabado su nombre. Alabado su nombre. Alabado su nombre. Aleluya. Alabado su nombre. Gloria a Dios. Uf. Es una orden, sed llenos del Espíritu. No es un consejo. Todo hijo de Dios tiene que ser lleno del Espíritu. Todo hijo de Dios tiene que ser lleno del Espíritu. Todo discípulo de Misión Cristiana del Calvario debe ser lleno del Espíritu. Ya no digamos pastores, ya no digamos esposas de pastores, ya no digamos discipuladores. Todos tenemos que ser llenos del Espíritu. Y hoy más que nunca el Espíritu Santo ha venido desde ayer para llenarnos de su Espíritu Santo. Oh, glorioso, glorioso su nombre.
Aleluya, alabado sea su nombre. Eso es. Aleluya. Paremos un segundo y déjeme contar este testimonio porque eso varios lo escucharon en el cuerpo ministerial de hace un mes. Uno de nuestros pastores se enfermó y fue a visitar a un doctor, pero no visitó al doctor de su comunidad, sino se fue a un lugar llamado Quetzaltenango. En Quetzaltenango nosotros no tenemos iglesia todavía. Pero fue a un doctor y él, pensando en que el doctor le iba a pedir exámenes, se hizo de una vez los exámenes y le llevó los exámenes. Y el doctor, al ver los exámenes, le pregunta: ¿y usted qué hace o en qué trabaja? Yo trabajo en Misión Cristiana del Calvario, le dijo. ¿Qué es usted? Le dijo. Pastor. Y le dice esto: mire, pastor, le dice, es vergonzoso que un pastor de Misión Cristiana del Calvario se enferme. Y entonces brincó y hasta se puso no solo más cómodo, sino hasta incómodo. ¿Sabe por qué? Le dijo. Porque Misión Cristiana del Calvario, qué tremendo esto, escuche, tiene una línea desde arriba para abajo, dijo, donde hacen lo que Él dice, y por eso es que abajo hay gloria de Dios. Todas las demás iglesias, dice, incluyó la de Él asiste a Monte Sinaí. No sé ni por qué nos conoce, para mí fue que Dios habló ahí. Todas las demás iglesias son autónomas, le dijo. Pero Misión Cristiana del Calvario es desde arriba hacia abajo, que hacen lo que Él dice. Y por eso es que hay gloria a Dios abajo. Y si hay gloria a Dios, Dios está allí. Y por eso es que hay milagros. Por eso es que hay cambios, hay transformaciones. Y le empezó a decir así. Por eso es que Misión Cristiana del Calvario dice, donde lo que se debe ver siempre es la gloria de Dios. Y dijo otras cosas más, pero solo eso quiero enfatizar hoy. Y todos nos dijimos, pero ¿cómo es eso que un hermano de otra congregación pueda afirmar que todas las demás iglesias hacen lo que quieren, pero que Misión Cristiana del Calvario hace lo que dice Dios? ¿Cómo nos conoce tanto? Para mí que era Dios hablándole al pastor. ¿Y cómo le dijo que desde arriba para abajo hay una línea directa? Y que era Dios el que se movía en Misión Cristiana del Calvario. ¿Qué nos está diciendo eso a nosotros? Que Misión Cristiana del Calvario no es autónoma. Está regida por la voz del Espíritu hacia lo que es el Señor y la iglesia. Y que por lo tanto debe haber gloria de Dios. Y por eso es que el día de hoy, ya sea hoy, ahorita o en la tarde o en la noche, estaremos experimentando milagros sin necesidad de decirlos. Porque Dios está aquí, su gloria está aquí. Y donde Dios está, hay poder de Dios. Hay transformación, hay cambios de actitud, hay cambios de posición, de ubicación. Y por eso es que Dios está aquí.
Pero para que otros lo reconozcan, para que otros nos vean así, yo dije, ni yo mismo podía explicar eso como lo explicó esa persona. Tan acertado de cómo está Misión Cristiana del Calvario. Qué tremendo eso. Eso nos dice que Dios está en medio de nosotros y que es necesario cuidar el testimonio que tenemos y dejar que Dios fluya y se mueva. Aleluya. Dejemos que Dios fluya y se mueva en nuestra vida. Entonces, empecemos ahí. Abramos nuestro corazón a Dios, llenándonos con el Espíritu, haciendo milagros, liberaciones, sanidades, cambiando nuestra actitud de necio corazón, de entenebrecido corazón, a un corazón dispuesto y rendido en las manos de Dios. De ser una persona autónoma a ser una persona que es gobernada por el Espíritu. De ser un pastor o una esposa de pastor autónomo a una persona gobernada por el Espíritu. Eso es. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Eso es. Dios está aquí. Dios está aquí. Su gloria está aquí. Y la gloria de Dios hoy estará haciendo lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Sanar enfermos, ubicarnos, corregirnos, sacando de la necedad o del oscurantismo a luz admirable. Eso es. Dios está aquí para transformar nuestras vidas. Y por eso hizo esta convocatoria del Espíritu Santo, para exaltar y para engrandecer su nombre. Y por eso decía, un pastor de Misión Cristiana del Calvario o un discípulo de Misión Cristiana del Calvario, decía él, debe morirse solo cuando Dios quiera, pero no por la falta de una manifestación de Dios. Eso, dijo él, sería vergonzoso. Y es el tiempo hoy de recibir aquello que Jesucristo ha enviado y ha hecho para cada uno de nosotros. Nos vamos a morir un día, sí, pero que sea cuando sea el tiempo del Señor. Pero hoy es el tiempo de recibir, hoy es el tiempo de ser llenos, hoy es el tiempo de recibir la bendición de Dios. Hoy el Espíritu Santo rompe la autonomía en nuestras vidas. La carne es autónoma, pero el Espíritu es sujeto al gobierno del Espíritu. Alabado sea su nombre. Por eso Jesucristo dijo, yo hago lo que el Padre me ha mandado hacer. Eso hago. Él reconoció gobierno, Él se sometió al gobierno. Eso es, y hoy el Espíritu Santo rompe eso en nuestras vidas. Oh, aleluya, aquí está Dios y su gloria está en medio de nosotros. Él llena nuestras vidas. Él llena nuestras vidas. Él llena nuestras vidas, aleluya. Glorioso. Recuerde que solo aquella mujer que tocó el borde del vestido del Señor recibió su milagro. Todo el mundo lo agolpaba, todo el mundo le tocaba, todo el mundo lo apretaba, pero no recibieron su milagro. ¿Por qué? Por la actitud que tenía abierta de recibir lo que Jesucristo tenía. Reciba su milagro hoy, reciba lo que usted viene a buscar delante de Dios. Pero reciba lo que el Espíritu Santo quiere que usted reciba hoy. No solo sanidad del cuerpo, sino en su alma, en su cambio de actitud, de sometimiento al gobierno del Espíritu, de transformación, en un cambio del gobierno, de un gobierno autónomo al gobierno del Espíritu. Aleluya. Bendito sea su nombre. Porque por eso seremos la iglesia gloriosa.
La iglesia que Él nos predestinó, la iglesia que Él nos escogió, la iglesia que Él nos determinó. Aleluya. La llegaremos a hacer porque Él dice: lo haré, lo haré, lo haré, lo haré. No hay posibilidad, es un hecho. Aleluya, 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 aleluya. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Hemos sido puestos para establecer el reino de Dios en este país. Hemos sido puestos para ir a nuestros países y establecer el reino de Dios allí. ¿Por qué las naciones viven en pecado, en inmundicia, en lascivia, en fornicación, en adulterios, en homosexualismo, en lesbianismo y todas tantas cosas que pasan? ¿Por qué las naciones viven eso? Y han habido acuerdos sobre eso a nivel mundial por pura rebelión contra Dios, porque no están gobernados por Dios. Dios los ha entregado a pasiones vergonzosas. Dios los ha entregado a estilos de vida fuera del reino de Dios. Pero para eso estamos como iglesia, para establecer el reino de Dios. Dios está aquí. 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 Alabado sea su nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre, aquí está la iglesia que el Espíritu Santo está glorificando a Cristo en ella, a través de ella. Aquí están los escogidos, aquí estamos los escogidos del Dios Altísimo, aleluya. Los que fuimos predestinados conforme a tu propósito. Los que fuimos predeterminados conforme a lo que tú quisiste y determinaste hacer en nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, los que tú programaste para ser hechos conformes a tu imagen y semejanza. Esta es la iglesia de Jesucristo. Esta es la iglesia de Jesucristo, a fin de presentarse una iglesia gloriosa y sin mancha. Más de tu gloria, más de tu poder, más de tu espíritu en nuestras vidas. Sea lleno allí en el nombre de Jesús. Reciba la llenura del Espíritu allí. Aleluya, 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 aleluya. Eso es. Dele más apertura a la obra del Espíritu. Cuando dice sed llenos, tiene que ver con nuestra actitud de apertura. Cuando dice que contristaron al Espíritu de Dios, tiene que ver con la actitud de cerrarse al Espíritu de Dios, su actitud. La actitud suya es muy importante ahora. Tiene que meterse a la vida en el Espíritu. Tiene que meterse a la vida en el Espíritu. No es una decisión personal, es esa. Es el diseño que Él ha establecido. Ese es el plan que Dios nos ha dado. Por eso dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis a los deseos de la carne. Aleluya, aleluya, aleluya. Llenos, llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Más llenura. Eso es. Aquí está la gloria de Dios, produciendo arrepentimiento, produciendo cambios, produciendo transformación. Así es. Así es, Señor. Te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos, te engrandecemos. Glorioso el nombre de Cristo.
Más de su gloria sobre nuestras vidas. Más de su gloria sobre nuestras vidas. Aleluya, aleluya, aleluya. Exaltado sea su nombre. Exaltado sea su nombre. Señor, tú estás aquí. Y qué bello es sentirte. Y qué bello es darnos cuenta que estás transformando nuestras vidas, nuestras conductas, nuestro estilo de vida, nuestras actitudes. Y nos estás cambiando de estilo de vida, de un corazón entenebrecido a un corazón abierto al Espíritu de Dios. De un espíritu de error al espíritu de verdad. De ser incapaces viviendo bajo un nivel de capacidad inferior a lo que el Padre ha determinado, la plenitud de Cristo. Pero hoy nos están llevando hacia eso, a una ubicación correcta y gloriosa. Oh, alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Te exaltamos y te glorificamos. Te exaltamos y te glorificamos. Alabado sea tu nombre. Glorioso. Aleluya. Glorioso el nombre de Cristo. Glorioso el nombre de Cristo. Aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Aleluya, glorioso es tu nombre. Aleluya. Glorioso es tu nombre. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Qué lindo es el Señor. Por su misericordia, por su soberanía. Amén. Esa soberanía que Él ha establecido sobre misión, sobre nosotros. Bendito sea su nombre, porque Él se ha determinado, y todo lo que Él planeó acerca de nosotros, ahora Él lo está cumpliendo y nos está preparando para que seamos, que expresemos esa iglesia gloriosa. Amén. Gloria al Señor Jesús. Tenemos un tiempo para ir a almorzar. Los ministerios, por favor, deben ir al fellowship de la iglesia, pero los demás pueden ir y ahí sí usar ese tiempo para almorzar. Amén. Y si no encuentran un lugar, pues oren, así como Elías, el Señor les envió cuervos, ¿verdad? Con pan y agua. Pero esto que estamos recibiendo, el Señor, esto es glorioso. Amén. Así que el Señor les bendiga. Por favor, los ministerios se van a reunir en unos minutos ahí para almorzar en el fellowship.
El regreso a las 3 entonces, a las 3 de la tarde. Amén.